Hola, buenas tardes. Somos el Grupo 15. Estamos formados por mis compañeras Carolina Galeano, Eva Gómez y Iñaki Sanfeliz. De lo que nos venimos a hablar y presentar es un proyecto del que hemos intentado que sea útil y funcional. En otras palabras, que no se quede en un mero proyecto de laboratorio, sino que pueda tener más aplicaciones fuera de él. Por otro lado, nuestra idea también era conseguir sobre todo un objetivo ecológico. Pues esto es algo que se dice mucho, pero muchas veces no se consigue llegar a las mismas propiedades que tiene el material base, de manera que no llega más, no va más. Entonces es por ello que os queremos presentar pues los fructoplásticos. El nombre, como veis, dice ya mucho y, en efecto, la idea el nombre viene de nuestras dos principales ideas. Por una parte, los plásticos. Como sabéis, las toneladas de productos y de residuos son enormes cada año y estos tardan años en degradarse. Y por otro lado, las cáscaras de plástico, de frutas son productos orgánicos, cierto, se descomponen, también es verdad, pero son residuos al fin y al cabo. De manera que nuestra idea era no solo triturarlos y meterlos en nuestro material, sino además buscar una de las propiedades, que es el hecho de la celulosa. Y ya finalmente, pues bueno, en cuanto a lo que fue la elaboración de las probetas, ya os dejo con mi compañera. Vale, yo os voy a explicar cómo hicimos nuestros plásticos. Primero, teníamos que licuar aproximadamente las cáscaras de 2 piezas de fruta y las frutas que utilizamos fueron mango y plátano. Estas cáscaras las licuamos y las dejamos en una batidora. Continuamos con el experimento y disolvimos aproximadamente 80 gramos de maicena en unos 400 mililitros de agua. A esta mezcla unimos 2 cucharadas de glicerina y 2 cucharadas de vinagre. Todo esto lo pusimos al fuego y comenzamos a remover. Y aproximadamente en 1 minuto y medio vimos que nuestra mezcla comenzaba a ponerse más viscosa. Y en este periodo de tiempo, en 1 minuto y medio removiendo, sacamos esa mezcla y la unimos a la fruta licuada. Esto lo batimos en una batidora para que todo quedara homogéneo y lo pusimos sobre una superficie porosa para que los restos de agua licuasen y no quedara nuestro material como un slime. Y aquí veis cómo se secaban y ahí las probetas finales que ahora os pasarán. Y una vez teníamos, en unos 2 o 3 días las dejábamos secar y teníamos las probetas listas. Vale, y a continuación os vamos a explicar los ensayos que hicimos. Primero hicimos el ensayo de tracción y hicimos una máquina casera que consistía en dejar un brazo fijo y otro móvil. Del brazo móvil colgaba una botella, cortada la botella, cortado el cuello, y en el interior de la botella echamos arena en distintas cantidades. ¿Por qué en distintas cantidades? Porque previamente, manipulando nosotros nuestro propio material, nos dimos cuenta, como podéis comprobar ahora, que tiene una capacidad elástica, aunque sea mínima, y queríamos corroborar esos resultados. Y finalmente acabábamos de echar arena para ver con cuánto peso rompía. Y ahora Iñaki nos va a explicar los datos, los resultados. Está bien. Bueno, en cuanto a este ensayo de tracción, como veis, hemos empleado 3 tipos de probetas. La composición de estas es distinta. Por un lado tenemos la probeta de mango. Esta probeta es la que en este caso tiene unas altas cantidades tanto de, digamos, las moléculas de celulosa obtenidas a partir de la licuación de la cáscara y una gran cantidad de glicerina. Mientras las otras 2 probetas, el objetivo de estas era compararlos. Una, por un lado, es, como veis, está hecha con plátano y la otra no tiene nada. Es raro, sabiendo que en nuestro proyecto el objetivo es quitarnos del medio las cáscaras de plátano. Perdón, las cáscaras de fruta. Pues justo es por ello por lo que no hemos hecho, para ver si es cierto que estas cáscaras proporcionan alguna ventaja sobre nuestros materiales. Bueno, como veis el mango, vamos a empezar por este. Es de los más duros, la dureza de este es muy elevada y sobre todo ya centrarme sobre el plátano y las bolsas de fruta. Bueno, nuestra idea sobre todo de la adicción de celulosa era, como sabéis, la celulosa nosotros la tenemos asociada a dotar de una estructura rígida, dura. Por ello decimos, bueno, vamos a elaborar 2 probetas en la que el caso de las muestras sin fruta, pongamos que llevan 10 mililitros de glicerina. Y mientras las muestras de plátano pongamos la misma cantidad, pero dividida entre 5 mililitros de glicerina y 5 mililitros de fructosa. Supusimos, ¿vale?
La celulosa es lo que da dureza, luego el plátano tendrá que ser más duro. Perdón, tendrá que ser más duro que las muestras sin fruta. Bueno, no fue así, y como veis no es que fuese así, es que es mucho más de no ser así. Llegando a 23 megapascales, comparado con los 20. Luego, ¿es cierto que la celulosa aporta dureza? Pues es posible. Pues vamos, posible no, es cierto, porque la muestra de mango, pues que era, como hemos dicho, la que más glicerina y celulosa llevaba, pues alcanza unos niveles de dureza bastante elevados. En cuanto a algunas curiosidades de las muestras de plátano, estas muestras, en cuanto tirabas de ellas, podías ver cómo se alargaban rápidamente, pero llegaba un punto en el que este alargamiento no era constante hasta la rotura, sino que en un momento su dureza aumentaba. Entonces, aquí, claro, supusimos, vale, ¿qué puede ser esto? Dijimos la glicerina, porque un principio de la glicerina que sí teníamos confirmado era que su función era de establecer enlaces, de manera que, como estas muestras, como hemos dicho, llevan unas cantidades de glicerina muy bajas, el número de enlaces sería menor. Luego, al aplicar la carga, la muestra no tendría una capacidad de respuesta rápida, deformándose rápidamente, y durante ese proceso hemos supuesto todo esto a nivel macroscópico. Obviamente no hemos tenido los medios para poderlo observar microscópicamente, de manera que, volviendo al tema, supusimos que durante este tiempo nuestra muestra, los enlaces iban recolocándose y de esta manera conseguían llegar a un momento en el que asimilasen la carga y pudiesen aumentar su dureza. Es más, mírenlo en las gráficas, como veis, la muestra con plátano, la dureza va aumentando. Y en cuanto a algunas curiosidades sobre estas tablas, pues bueno, como pueden ver, los errores obtenidos para estas muestras son mucho más elevados que para en los otros dos casos. Desde luego esto lo tenemos que aplicar a este hecho de que deforma rápidamente, pues al ponerlo en nuestra máquina de ensayo y ir aplicando las cargas, no nos daba tiempo a medir con precisión cuánto era la deformación obtenida, de manera que de ahí estos valores de error. Luego, otra de las razones en el que esté a lo largo del eje de abscisas es que nosotros hemos fijado las cargas, de manera que, por ejemplo, pongamos que para la deformación siempre eran 100 gramos, para la segunda marca 200 gramos y para la tercera 300 gramos. Es por ello que, mientras que el valor de la deformación era lo que íbamos variando en función de la muestra. Llegamos a hacer entre 3 y 4 ensayos para las muestras. Y bueno, esta es una tabla comparativa de los escasos. Como veis, la muestra de mango, la de mayor glicerina y todo, es la que mayor dureza presenta. Y bueno, les dejo con los ensayos químicos. Vale. Para terminar nuestro ensayo de tracción queríamos comprobar si tras meter nuestros plásticos en medios líquidos cambiaban sus propiedades o no. Y los metimos en medio ácido, medio básico y medio neutro, que son los mismos que utilizaremos más a continuación para explicar otros ensayos. Entonces, una vez metiéndolo nuestras probetas 30 segundos en los distintos medios, las extraímos y hicimos el ensayo de tracción. Y nos dimos cuenta de que entre la probeta previamente metida en el medio neutro y en el medio básico, prácticamente no cambiaban mucho su resistencia a tracción. En cambio, la extraída del medio ácido cambiaba notablemente su resistencia, disminuyéndola. Y ahora os voy a explicar, Carol, el otro ensayo que hicimos, que fue el de flexión. Vale. También quisimos elaborar el ensayo de flexión y nos fijamos en la máquina convencional del ensayo de flexión e intentamos realizar una por nuestra cuenta. La única un cambio que aplicamos nosotros es que normalmente en los ensayos de flexión la carga se aplica por encima de la probeta y nosotros en nuestra máquina colgamos la carga de nuestra probeta. Y los materiales que hemos empleado es la botella para echar la carga donde vamos a echarla, la arena como carga y luego sándwiches de espuma, que posteriormente explicaremos cómo lo hemos realizado, los libros como soporte, la probeta y celo, y el cordón para sujetar la botella donde se echa la carga. Y posteriormente hay un vídeo donde os explicaré más o menos cómo se ha elaborado la máquina. Y en cuanto a los datos de flexión, hicimos flexión para las probetas de plátano, de mango y sin fruta. Hemos recogido la
lo que medíamos era el descenso que provocaba la carga al aplicarse. Entonces hemos hecho, como hicimos varios ensayos, hemos realizado la medida de cada descenso y la hemos puesto. También tenemos la carga, que equivale a la masa de arena que echamos por la constante de gravitación de la Tierra 9,8 para convertirlo en la carga en newtons. Y hemos puesto también la rotura a la que rompe la probeta. Entonces, como ha comentado Iñaki, queríamos ver si realmente el echar cáscaras de fruta o no afectaba al análisis de los resultados, tanto la cantidad de glicerina. Entonces, lo que hicimos para el plátano fue duplicar la cantidad de glicerina que habíamos echado en tracción, la duplicamos para el plátano. Entonces, aparentemente parecía que la había proporcionado mucha dureza, pero cuando lo fuimos a ensayar nos sorprendió bastante, porque con solo echar 300 gramos, que equivale a la primera carga, nos dimos cuenta de que había un descenso muy considerable. Luego en el mango lo hicimos al contrario y disminuimos la cantidad de glicerina que lo habíamos hecho en tracción. Y con una carga mínima de 100 gramos ya había mucho descenso, porque era muy flexible. Y por último, a destacar, el de sin fruta era el que más distinción tenía frente a los otros plásticos, porque el aspecto es transparente, como habréis podido ver, mucho más liso, y lo que nos llamaba la atención es que al estirarlo en las diversas direcciones no se estiraba. Pero a pesar de no llevar la celulosa, ya que la proporciona las cáscaras de fruta y no lleva, también aguantaba mucha carga. Y aquí, como se ve, como os he comentado, el de plátano, al llevar mucha celulosa y glicerina, fue el que más carga soportó. Luego el de mango, que es el de poca glicerina, al ser el más flexible, con poca carga ya se vio un descenso importante. Y el de sin fruta, lo que queríamos destacar es que, sobre todo, que tenía un carácter lineal, y lo que os he comentado antes, que aún no llevando la cáscara de fruta que proporciona la celulosa, la dureza, pues aguantó bastante carga. Y luego aquí es un vídeo y mientras explico el procedimiento. Entonces nosotros cogimos 2 puntos de apoyo de la probeta y lo colocamos en 2 sillas, y la distancia entre silla y silla coincidió con el momento justo en el que estaba la probeta tensa. Lo pegamos también a la silla para que no se escurriese, y pusimos 2 diccionarios, pero que no se ven, sobre las probetas, o sea, sobre los extremos de las probetas. Además pusimos el sándwich de espuma, que es lo negro, para sostener el hilo, y hicimos 2 incisiones en los laterales del sándwich de espuma para que el hilo no se escurriese. Dale. Vale, también quisimos hacer ensayos químicos para ver cómo variaban las propiedades en los distintos medios. Lo hicimos en un ácido, que era el jugo de limón, con un pH de 2,4, en neutro, que era agua 7, y el amoníaco con un pH de 11,5 en básico. Y lo quisimos hacer tanto a corto plazo como a largo plazo, para ver las propiedades. Entonces, aquí tenéis los principales cambios. Por ejemplo, el mango, cuando lo sometimos en medio ácido, en el primer minuto no había cambios y la flexibilidad estaba igual. Lo único que tras el segundo minuto aparecían grietas. Sin embargo, en el base también mantenía la misma flexibilidad y dureza, pero al estirarlo en una dirección uniaxial se rompía. Y en el medio neutro aumentaba la flexibilidad en el primer minuto, pero luego la dureza se reducía en el segundo minuto. Y el plátano, más o menos igual, en el medio ácido en el primer minuto la flexibilidad estaba igual, y flotaba, que fue un dato que nos sorprendió bastante, porque flotaba y tras el segundo minuto dejó de flotar. Y luego en el medio básico ganaba flexibilidad, que posteriormente iba a perder tras el segundo minuto, y en el medio básico lo que nos llamó la atención es que también flotaba y comenzaba a perder dureza, pero tras el segundo minuto perdió toda la dureza y dejó de flotar. Y el
plásticos sin fruta, ocurrió más o menos en todos los medios lo mismo, que era que al doblarlos se marcaba la zona de la doblez y al volverla a intentar a doblar se rompía y los bordes se degradaban y quedaban blanquecinos. Y ahora Eva os va a explicar a largo plazo. Vale. En forma general, a largo plazo, lo que se puede decir es que los que más sufrieron fueron los plásticos de plátano y de mango, y el medio más agresivo es el ácido, concluyendo como que el plátano a lo largo de un periodo de un día estaba completamente deshecho. Por lo tanto, se puede decir que si alargamos este experimento a una semana, todos los plásticos en todos los medios acabarían deshaciéndose. Y ahora os voy a pasar cómo quedaron después de otro día secándose. Y ahora os van a explicar los térmicos. Bueno, en cuanto al ensayo térmico, en el ensayo térmico le sometimos hasta unas temperaturas de 200 grados para observar qué es lo que podía ocurrir. El ensayo térmico tiene un detalle, que es que no teníamos pensado hacerlo hasta que vimos que un día nuestro material, lo que ocurría no era que se derritiese, que es lo que habíamos pensado durante el proceso de elaboración al obtener una masa viscosa, sino que este se quemaba y se carbonizaba. De manera que fue por ello que le sometimos a este ensayo y, como vemos, podéis apreciar, a medida que vamos aumentando la temperatura, cada vez se va carbonizando más, se va volviendo más negro. Y es así, es más, incluso después de sacarlo del horno, lo enfriábamos y quedaba totalmente frágil, lo tirabas al suelo, se rompía, cosa que antes no pasaba. Este ensayo es de los que más información nos ha aportado, porque podemos determinar que nuestro material tenía un comportamiento termoestable. Termoestable, recuerdo que era que debido a los enlaces que unen a las cadenas primarias, disminuye la fluidez de nuestro material, evitando que este pueda llegar a quemar. Más bien que a quemar, a fluir y a derretirse y poder reciclarlo. De manera que es cierto, nuestro material no es capaz de reciclarse en este aspecto, pero sí que es cierto que si se introduce en líquidos, ya habéis podido observar que queda totalmente descompuesto y llega un momento en el que llega a desaparecer. De manera que al final, ¿qué hemos obtenido? Un material que tiene unas aplicaciones bastante aceptables comparado con los plásticos sintéticos de hoy en día y que además es respetuoso con el medio ambiente. Con esto, si tienen alguna pregunta, muchas gracias. Sergio López, Grupo 12. Habéis hablado de que habéis usado cáscaras de distintas frutas. ¿Habéis pensado en la putrefacción a largo plazo? ¿Sí puede ser un problema? Bueno, he de decir que las muestras que os hemos pasado llevan hechas desde el principio del cuatrimestre y no han sufrido ninguna variación de sus propiedades. Por lo tanto, si las dejamos reposar a medio ambiente, no creemos que vayan a sufrir ninguna putrefacción, como has dicho. Lo que sí es verdad es que al introducirlas en medios líquidos se deshacen completamente. Patricia Caño, del grupo 16. Quería preguntaros dos cosas. La primera es cómo habéis podido medir los megapascales en el ensayo de tracción, porque es una unidad muy grande y la verdad que no sé cómo habéis podido llegar a ellos. Y la segunda pregunta era que si habéis considerado el ensayo de fluencia, porque muchos plásticos, como por ejemplo carpetas o tapas de envases, están siempre sometidos a fluencia día sí, día también. Gracias. Bien, pues en cuanto al cálculo de los megapascales, lo que hacíamos durante los ensayos tanto de flexión como de tracción, primero calculábamos la medida exacta que íbamos a añadir en una báscula en gramos, que luego se pasaban a kilogramos, y después de añadirlo y obtener ya los datos, a partir de las fórmulas propias para dicho cálculo, recordemos que para la tensión, dividimos la fuerza que habíamos aplicado para cada marca realizada dividido entre la sección. En cuanto a la sección, os tengo que indicar que todas las probetas tenían las mismas medidas, de manera que esto era general, y a partir de este cálculo conseguíamos sacar la tensión, y para la deformación, pues a partir del incremento de la deformación desde el momento inicial con la obtenida en dicho momento. Y la otra pregunta, la de fluencia.
Tú, lo de fluencia. Sí, lo de fluencia. Si habéis hecho que... Flexión he visto que lo habéis hecho, pero fluencia no sé si lo habéis tenido en consideración o si lo habéis hecho pero no lo habéis añadido a la presentación porque no os iba a dar tiempo a decirlo. Pues el ensayo de fluencia, si te soy sincero, no lo hemos tenido en cuenta. Vale. No ha sido una cosa que se nos ocurriese. En vista de los medios que teníamos, hemos conseguido hacer unos ensayos que consideramos que han sido bastante adecuados, pero no nos ha dado para hacer mucho más. Gracias. Ángel Domínguez, grupo 18. ¿Por qué habéis usado la piel del plátano y del mango? Sí, me da igual. Lo digo yo. Dale tú. Porque buscamos en internet acerca de lo que podríamos hacer y nos salía que podríamos hacerlo con diversas frutas. Entonces se nos ocurrió hacerlo con naranja, plátano y con mango. Lo único que a la hora de realizarlo con la naranja se nos cuarteaban todas las muestras a la hora de secarse. Entonces desechamos esa opción y lo hicimos con plátano y mango porque fue lo que pensamos al principio. Si me permites, en cuanto a tu pregunta, también añadirte, ya que aprovecho la ocasión para decir que una de las cosas de este proyecto es que uno de los materiales más importantes que más efectos tenían era, por ejemplo, el vinagre, porque conseguía romper parte de los enlaces que se creaban y en el caso de la cáscara de naranja, junto con la cantidad de glicerina elaborada, una cantidad enorme de enlaces, lo que hacía que tras el proceso de secado en el que en parte perdíamos agua porque lo observábamos, esto daba lugar a que, como ha dicho mi compañera, se cuartease porque el número de enlaces era tal que al final las estructuras se quedaban en forma de islas. No hemos podido meter una foto debido al poco espacio que ya nos quedaba, pero podéis, imagínate, de tener una muestra totalmente homogénea, como es el caso de lo que nos hemos pasado, a quedarse en cachitos pequeños totalmente reducidos. Ángela Castro, grupo 10. En los ensayos mecánicos habéis hablado de los sándwiches de espuma. ¿Esto concretamente para qué se utiliza? Vale, pues en el ensayo de flexión, como ha dicho Carolina, es para poder poner el hilo y que el hilo no estuviera en contacto directamente con la muestra y que no se escurriera el hilo ni hubiera ninguna variación. Y en el caso de tracción era para que la pinza, para el mismo mecanismo, para que la pinza no estuviera directamente en contacto con la probeta y esta no pudiera así evitar una posible grieta por causa de las pinzas. Vale, gracias. Nada. Carmen Herrero, grupo 8. A mí me gustaría saber la composición de cada cáscara o cada piel, porque no es lo mismo una cáscara de plátano que una piel de manzana o de mango. Esto es por la cantidad de celulosa, ¿no? ¿Qué detrás de vosotros? Bueno, sabemos la composición. Sí. Está bien. Bueno, en cuanto a esto, desde luego, a nivel microestructural no te sabría contar, no te voy a decir contar, sino un dato exacto en cuanto a la densidad de posibles partículas de celulosa, porque es cierto, de manera que en lo que más nos hemos podido basar es un poco en lo densa que era la cáscara. Por eso te he dicho, por eso, como le decía a tu compañero antes, una de las razones de no haber podido usar la piel de naranja es porque, aparte de que desde fuera, desde su aspecto externo, veíamos que era realmente dura, lo que contábamos, que decíamos, bueno, pues será por un contenido alto, ¿no?, en cuanto a partículas de celulosa. De manera que, en cuanto ya a tu pregunta, el hecho de haber usado de plátano y de mango, pues porque vimos que con eso podíamos hacerlo, tampoco teníamos tiempo para hacer muchas más y los resultados que obteníamos eran bastante aceptables. Como habéis visto, hemos conseguido, en cuanto a los ensayos mecánicos, con la piel de plátano sobre todo, que es uno de los que consideramos que es más aceptable, pues hemos podido llegar a tener unos datos similares a lo que son las bolsas sintéticas. De manera que, en cuanto ¿por qué esto y no otro? Pues fíjate, no sabría muy bien por qué decirte. ¿Cómo lo sabías? ¿Sigue? Vale. Ignacio Checa, grupo 19. ¿Qué aplicaciones en concreto le dais a vuestros plásticos de plátano y mango? Pues habíamos pensado para recipientes como bolsas, también para las portadas de los cuadernos, para sustituirlas.
He de decir que también, o sea, para las portadas de los cuadernos, porque también hicimos ensayos de a ver si se podía escribir y perfectamente con cualquier bolígrafo se podía escribir, como habéis visto en las probetas que os hemos pasado, creo, estaban marcadas algunas y si no podéis comprobarlo vosotros mismos que se puede escribir perfectamente sobre ellos. Y cuando os indicamos escribir os hablamos incluso de hasta tinta líquida, perdón, tinta seca. Nada. Gonzalo Venegas, grupo 16. Quería preguntaros, ¿habéis tenido en cuenta el problema que puede ser, evidentemente, en relación con la que ha preguntado Sergio, al pudrirse los materiales orgánicos, que son las pieles, la formación de bacterias y el problema del mal olor? Repito lo que le he contestado a Sergio, que esos materiales, los que os hemos pasado, llevan hechos desde el principio del cuatrimestre y por lo menos en un periodo de 3 meses, que son los que hemos podido ensayar, no han sufrido ninguna variación de ningún tipo. Hola, buenas. Alen Novillo, grupo 12. A nivel organoléptico, ¿os ocurre alguna idea para mejorar el olor? Porque no es del todo agradable. No lo hemos pensado. Pues hombre, a ver, ahora mismo, si te digo la verdad, sí que hemos podido observar que a no ser que lo tengas muy cerca de la nariz, no lo hueles. De manera que es cierto que eso es uno de los detalles y junto, ya no solamente a nivel lo que es el aspecto, el olor y posibles propiedades mecánicas, desde luego tenemos que asumir con esto que si alguien que tuviese más medios tomase esta idea, estoy convencido de que podría llegar a unos niveles mucho más, a un nivel de calidad de este material mucho más elevado, porque si nosotros lo hemos conseguido con lo que tenemos, pues me imagino que alguien podría hacerlo mucho más óptimo y quitarle el mal olor que tiene.